Noticias de última hora, queridos amigos y amigas, presten mucha atención. Asesinan a hombre en hospital de Portoviejo. Hombres armados asesinaron la madrugada de este jueves 3 de agosto del 2023 a un paciente en el Hospital Regional Verdi Ceballos de Portoviejo en Manabí. El lugar se mantiene con resguardo policial. Dos individuos, los dos entraron. Se fueron ahí saliendo disparando, amedrentando a la gente para que nadie se meta. La víctima de 21 años se recuperaba de un ataque armado que había sufrido a finales de julio en San Alejo. Conocemos que el día viernes de la semana anterior había ingresado a la clínica San Francisco. Posterior de aquello es derivado acá al Hospital Verdi Ceballos, es decir, ha permanecido aquí por alrededor de 6 días. Dos hombres habrían llegado en una moto al hospital y según el reporte se hicieron pasar por los familiares de un paciente para ingresar a la casa de salud y cuando localizaron al joven le dispararon varias veces. Medios locales aseguran que tras el hecho los sicarios huyeron. Las personas que a esa hora estaban en el hospital entraron en pánico al escuchar los disparos. Tras el hecho violento, la policía recibió la alerta sobre este hecho y se activó el código plata en esta casa de salud Manabita. Todo el mundo salió corriendo, algo feo. El cadáver fue trasladado hasta el Centro Forense de Manta y las unidades especializadas de la Policía Nacional recaban indicios. Sí, señores, esa es la información que tenemos de última hora. Asesinan a un hombre dentro del Hospital Verdi Ceballos Balda en Portoviejo. A un hombre lo asesinaron de varios disparos dentro del Hospital Verdi Ceballos Balda en Portoviejo. Esto es en la provincia de Manabí. El asesinato de este hombre ocurrió aproximadamente a las 4:30 de este jueves 3 de agosto del 2023. De manera preliminar se informó que Jonaiker López, de 21 años de edad, se encontraba en una sala de recuperación. Se informó extraoficialmente también que dos hombres llegaron en una moto a esos de las 4:30 del Hospital Verdi Ceballos Balda. Uno de ellos manifestó que necesitaba ayuda médica urgente y con esa consigna lograron ingresar a emergencias. Una vez dentro, los dos antisociales ubicaron a Jonaiker López y le dispararon varias veces. Hemos evidenciado que pasan estos sujetos algunos filtros y no existe el monitoreo o la presencia de los guardias internos. Los sicarios huyeron de manera inmediata ante el susto y los gritos de quienes estaban en el hospital a esa hora. Inmediatamente la policía recibió la alerta sobre este hecho y se activó el código plata en esta casa de salud Manabita. La activación del código plata es una estrategia para dar seguridad a las unidades de salud del Ecuador. Así llegan decenas de policías y hasta militares en caso de ser necesario. Una vez se activó este código, nadie ingresaba ni salía del Hospital Verdi Ceballos Balda, ni siquiera el personal que debía ingresar a laborar en la mañana. Bueno, queridos amigos, es la información que tenemos con respecto a estos sicarios que entran a un hospital de Portoviejo y matan a un joven que estaba internado. Pueden hacerlo allí en la caja de comentarios mientras que ustedes dejan su opinión. Continuamos con las noticias. El CNE pide al Ejecutivo ajustar el decreto de estado de excepción para garantizar la movilidad el día de las elecciones. El CNE entregó más de 50,000 credenciales de votación a la Policía Nacional para que ejerzan su derecho al voto facultativo. Sí, señores. Para que el Consejo Nacional Electoral en el proceso en sí esté exento, o sea, parte de las excepciones para funcionarios electorales, observadores nacionales e internacionales, para los delegados de las organizaciones políticas y todo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas que están en la dinámica del proceso electoral y que permanentemente trabajamos 24/7. A 17 días de las elecciones presidenciales y legislativas del 2023, el Consejo Nacional Electoral pidió al presidente de la República, Guillermo Lasso, modificar el decreto ejecutivo
Ejecutivo 824 que declaró el estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán en Guayas, a fin de permitir la movilidad del personal electoral ante, durante y después del proceso. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, dijo que envió una solicitud al primer mandatario advirtiendo que el proceso electoral no puede ser interrumpido y sobre todo el día de las elecciones, cuando se instala la mesa de escrutinios permanente tanto a nivel nacional como provinciales, y este proceso no puede detenerse. Lo que requiere el CNE es que en el decreto 824 se excluya a los funcionarios que laboran en el CNE, a los observadores nacionales e internacionales, los delegados de las organizaciones políticas, miembros de las juntas receptoras del voto, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Todo esto porque el estado de excepción establece restricciones de movilidad desde las 22 hasta las 5. Nosotros cumplimos con el traslado de las solicitudes que nos llegan a las diferentes delegaciones y a la matriz. Luego de ello, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, tiene que cumplir con un protocolo para asignar. Hay una seguridad personal donde se asigna un grupo de policías para que le acompañen al asambleísta, pero hay otros casos en donde, al no tener mayor riesgo, lo que hacemos básicamente es que el patrullero del sector esté circulando permanentemente por los alrededores de su domicilio y también en los eventos, en los mitines. La Fiscalía rechazó la decisión que le permite al juez Luis Antonio Rivera continuar conociendo el caso del presunto peculado contra Jorge Glass y otros exfuncionarios. La jueza Daniela Camacho no dio paso a la recusación presentada por la entidad. 2 meses han pasado ya desde que Fiscalía pidió fecha y hora para formular cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico. Pero esa audiencia aún no se realiza, pese a que el Código Orgánico Integral Penal es claro. Desde la solicitud de Fiscalía, el juzgador tiene 24 horas para señalar día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud. Es decir, la diligencia debía instalarse máximo la segunda semana de junio, pero no fue así. Se fijó para el 12 de julio. Pero se difirió sin nueva fecha luego de que Fiscalía le pidiera al juez del caso, Luis Antonio Rivera, que se excuse por la dilación. Fiscalía entonces recusó al juez. La demanda fue conocida por la jueza Daniela Camacho, quien la inadmitió este 1 de agosto. En el proceso, la defensa de Rivera explicó que no es la única causa que el juez despacha, que sabe que se pide celeridad, pero que labora dentro de las limitaciones propias de su trabajo. Y recriminó a Fiscalía, pues dijo que se trata de un expediente que ha superado los límites temporales para la indagación previa. Si se comparan los 2 años versus los 4 que se ha tomado Fiscalía para no archivar, y luego decir que formula cargos constituye el 100% de demora, pero no atribuible al juez, sino a la Fiscalía, señaló. A través de un comunicado, la entidad rechazó esta decisión de la jueza Camacho, que no es apelable. Rivera deberá convocar entonces en algún momento a esta audiencia, en la que Fiscalía sustentará un presunto peculado en la construcción de la vía Manta-Colisa de 22 kilómetros, cuyo costo asciende a $68 millones, y que fue declarada prioritaria, aun cuando luego del terremoto de abril de 2016, habían otros 587 proyectos de infraestructura de vivienda, salud y educación. No es la primera vez que Fiscalía muestra su inconformidad por las decisiones del juez Rivera, ponente del tribunal que resolvió declarar nulo el caso Singue, donde se procesaba al ex vicepresidente Jorge Glass. Rivera es también quien sobreseyó a todos los procesados por el caso Helicópteros DRUF. El Pleno del Consejo Electoral aprobó un nuevo cambio en el calendario electoral. La campaña para los candidatos a la dignidad de asambleístas nacionales y del exterior se adelanta. Irá desde este jueves 3 y se extenderá hasta el 17 de agosto. La decisión se tomó la tarde de este miércoles con solo 3 votos a favor y 2 abstenciones. La consejera Elena Nájera no estuvo de acuerdo con esta modificación, pues aseguró que adelantar la campaña pone en desventaja a los candidatos a la asamblea por provincias. Mientras que los asambleístas provinciales tendrán 10 días, generándose una distorsión en una misma dignidad, porque cuando ya asisten a la Asamblea Nacional no se
hace la diferencia entre nacional y provincial. También se abstuvo de votar la consejera Estela Cero. Dijo que estos cambios a días de las elecciones violentan los derechos de las organizaciones políticas. Además, en este mismo pleno se aprobó el cambio a $1.5 millones del Fondo de Promoción Electoral para esa dignidad, debido a que son más los días de campaña. Con la nueva determinación del Fondo de Promoción Electoral, se transgrede el derecho a la igualdad que debe ser entendida que todos los asambleístas, tanto nacionales y provinciales, tienen el mismo derecho. Estos cambios tuvieron el voto a favor de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y la presidenta del CNE, Diana Tamain. Es importante destacar que este monto es inferior al que se proyectó al inicio de la planificación de este proceso electoral que estamos enfrentando. En esta sesión el Pleno aprobó también el Fondo de Promoción para los candidatos a la dignidad de asambleístas por el exterior en un valor de $201.477. Durante el debate, los cuestionamientos se incrementaron por parte de la consejera Nájera. Es una vergüenza, sinceramente, que aquí nosotros mismos digamos que no tenemos capacidad para hacer control de campaña preelectoral. Entonces, ¿para qué está el CNE? Más temprano, el CNE entregó las credenciales a las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer su derecho al voto facultativo, en cuyo acto la presidenta Diana Tamain adelantó a qué hora se podrían conocer los primeros resultados el día de las elecciones. Queremos mantener el tiempo prudencial, que a partir de las 7:30 de la noche ya se empezará a mirar los resultados obtenidos por los binomios presidenciales. Las credenciales para la Policía Nacional se entregarán este jueves. El candidato de la Alianza Socialista estuvo en la capital cumpliendo su agenda de campaña. Presentó su propuesta de la creación de una universidad del sur. Habrá una universidad para el pueblo. Habrá una universidad para los jóvenes bachilleres que quieren tener una puerta abierta y un corazón para poder estudiar. Habrá esa universidad en el sur de Quito, gratuita. Otto Sonnenholzner en Machala señaló que va a trabajar para crear alternativas para los jóvenes. Planea ampliar los cupos en las universidades para que continúen con sus estudios. Los virtuales y presenciales. Pero adicionalmente, aquí en Machala inclusive está casi listo ya un instituto tecnológico que lo financiábamos en ese entonces con el Banco Europeo de Inversiones. Como ese, más alternativas. Lo que no puede pasar es que los jóvenes no encuentren una opción cuando no se les da la oportunidad de ir a estudiar a la universidad. Jan Topic, mientras tanto, visitó Esmeraldas, tuvo un conversatorio con estudiantes y realizó una caravana. Luisa González, en cambio, se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. En Sucumbíos mantuvo un encuentro con mujeres lideresas. Allí mencionó que fortalecerá al Ministerio de la Mujer. Una comisión especializada que dé acompañamiento a las madres, a las hermanas que han tenido que perder una mujer, un ser amado, por víctima de femicidio, para que les acompañen en el proceso legal y en la parte también emocional. Javier Herba se encuentra en el norte del país recorriendo la provincia de Imbabura. Allí mantuvo algunas entrevistas en las que señaló su plan de seguridad. Volverle, como te decía, institucionalidad a la Policía Nacional y dignidad a los servidores policiales. Militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales y también cortar la comunicación de las cárceles, porque los delitos que vemos en la calle, muchísimos son planificados al interior de las cárceles. Y en Quito, Fernando Villavicencio también se refirió a la seguridad y cómo va a enfrentar los problemas de las bandas narcodelictivas en el país. Dijo que para eso va a depurar a la Policía Nacional. Vamos a limpiar la fuerza pública y claro, vamos a atacar. Es decir, primero vamos a atacar porque inteligencia de la policía sabe dónde están. Sabe dónde están los cabecillas. Unos están en prisión y otros están fuera. Faltan 16 días para que concluya la campaña electoral en todo el país. En el país, apenas el 0,07% del presupuesto del Ministerio del Interior ha sido utilizado en inversiones, según el Observatorio de Gasto Público. Esto mientras continúan las necesidades por parte de los uniformados para enfrentar la crisis de inseguridad. Se demora, así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Esta es la excusa que desde el gobierno se ha tratado de implantar para justificar la falta de equipamiento de la Policía Nacional. No ha sido la única vez ahora desde el Ministerio del Interior. También se replica. Tienen la plata, así es. ¿Cuántas se han construido?
estaba en ese proceso en construcción, solo se ha paralizado por esto. Señalamientos que no comparte el Observatorio Ciudadano de Gasto Público, que señala que la ejecución presupuestaria en el caso del Ministerio del Interior no puede justificarse únicamente por los engorrosos procesos para encontrar a quién adjudicar contratos o por miedo a la Contraloría. Es porque está haciendo algo mal, porque tiene miedo de algo o porque es tremendamente ineficiente. Y es que además de la baja ejecución presupuestaria, que llega al 8,6% de los 96 millones asignados, Gómez revela cifras aún más alarmantes. Un ejemplo es el gasto de inversión, del cual se ha ejecutado menos del 1%. Esto a pesar de que en junio de este año se codificó este valor y se elevó a 68 millones de dólares, los cuales debían ser utilizados en equipamiento básico con una asignación de 36 millones de dólares. También consta la renovación de vehículos terrestres con 8 millones de dólares y la desconcentración de los servicios de seguridad por circuito, a los cuales se les asignó otros 12 millones de dólares. No existe un centavo de ejecución. Y no es todo. Los rubros destinados para gastos menores, en los que entraría la adquisición de equipamiento especializado para la Policía Nacional, tampoco ha sido ejecutado. Otro por 522,000 para la dotación de equipos tecnológicos, tampoco se ha ejecutado nada. El observatorio también detecta que en el 2022, año evidentemente mejor sostenido en temas económicos que el 2023, otras entidades como el SNAI en gastos de inversión apenas ejecutaron 7 millones de dólares de los 31 millones presupuestados. Esto a pesar de las cerca de una decena de masacres vividas en cárceles del país. Hoy en Colombia, el hijo mayor del presidente fue imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En una audiencia pública, Nicolás Petro se declaró inocente y dijo que revelará información y personas involucradas en hechos de corrupción. El presidente Petro publicó una foto esta noche en la red social X, antiguamente Twitter, junto a su hija Sofía, con un mensaje de solidaridad al proceso que enfrenta su hijo. La diligencia judicial que se adelanta en el búnker de la Fiscalía, el fiscal Mario Burgos le imputó al hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que a su exesposa Day Vázquez le imputó violación de datos personales y también lavado de activos. El lavado de activos, como delito base, comporta una pena de prisión de 10 años, ¿sí? Y como es en un concurso material y heterogéneo, para usted el enriquecimiento ilícito, señor Nicolás, y para usted, señora Daizuris, la violación de datos personales, que es delito también, por supuesto. Cargos que los imputados no aceptaron. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia. Mientras que los expertos en política interna dicen que este escándalo puede traer consecuencias para el jefe de Estado. Se podría haber implicado porque los recursos que recibió el hijo del presidente tenían un destino y era financiar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. La audiencia de imputación de cargos, en donde la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para la expareja, se reanudará el próximo jueves.